vicepresidente ha sido replicada por diferentes medios de comunicación y redes sociales. Un apretón de manos, un saludo cordial y educado por parte del primer y segundo mandatario de nuestro país, que se encontraron en los actos protocolares que se desarrollaron en esta jornada en la Plaza Sebastián Pagador de Oruro, y evidentemente con todo el resto de la agenda protocolar que había que seguir, además del cumplimiento de los puntos religiosos. Una convocatoria que puedan trabajar en unidad, y lo vamos a analizar. Está con nosotros Roberto Márquez, analista político, nos acompaña vía virtual para darnos el punto de vista luego de este encuentro entre las autoridades de nuestro país. Bienvenido, buenas noches. Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludar a toda tu teleaudiencia. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué piensa, por favor? Bueno, esto era más que necesario y es algo que también te obliga el protocolo de acuerdo a lo que estaba pasando en ese momento y en la basílica que tenemos en Oruro. Esto tenía que pasar sí o sí. Las dos autoridades, a pesar de los problemas que puedan tener, estaban en la obligación de saludarse. Tú lo has dicho, estaban en la obligación de saludarse, porque evidentemente más parece un saludo protocolar, ¿no es cierto? Algo que ha sido inevitable, no se podía evitar. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, era algo inevitable, y ambos equipos de protocolo, tanto del presidente como del vicepresidente, tenían que hacerlo. No podían escapar de la realidad y del momento, ¿no? Porque incluso, si no me equivoco, el obispo les dio una bendición y les entregó algo más a ambas autoridades, sí, para que puedan, entre comillas, arreglar sus diferencias. Un escapulario, ¿no es cierto? Claro, bueno. Exactamente. Ahí vamos a poner como precedente o antecedente, por favor, estimado Roberto, que hace algunos días el mismo vicepresidente Edman Lara, a través de sus redes sociales, como es costumbre, convocaba a que puedan generarse una reunión con Rodrigo Paz Pereira. Evidentemente esto no ha tenido mayor repercusión y una respuesta escueta a las pocas horas o días por parte del primer mandatario ante esta convocatoria, pero hoy vemos sí que se estrecharon las manos. Bueno, hay que entender también cómo es la nueva sociedad, ¿no? Y hay que considerar que con los teléfonos inteligentes y demás, el tiempo y las formas de comunicarse han cambiado. El vicepresidente es un ejemplo de aquello y al parecer desconoce los procesos institucionales que existen para llevar a cabo ciertos pasos. Y esto es algo que lo va a tener que aprender en el tiempo, porque no se puede gobernar absolutamente nada a través de una plataforma como TikTok o mediante las redes sociales. Es más, si vemos varios de los mensajes que saca el vicepresidente por redes, como incluso en el tema de no solamente las reformas que deberían existir en la policía, se queja de que existe un gran retraso, y esto es por la mentalidad que tiene. Las redes sociales, el internet y demás ha hecho que la sociedad y nosotros nos acostumbremos a lo inmediato, a la inmediatez, y este es el problema que tiene el vicepresidente con la realidad como tal y de cómo se administra y se maneja un Estado. Yo creo que con el paso del tiempo se va a dar cuenta de esto y va a entender que los procesos estatales, los procesos de gobierno, que en un pedido en redes pueden ser fáciles o estar un clic, un botón, llevan su tiempo y que estos procesos son muy a largo plazo. A ver, ¿cómo ves tú al vicepresidente? Quizás una persona bastante impaciente por lo que te estoy escuchando, quiere ya una respuesta de inmediato, como la vez que había pedido hablar, reunirse con el presidente, no tuvo respuesta al respecto y al día siguiente dijo, bueno, ya no voy a hablar, no te voy a mencionar, pero también a la vez como que le gusta ser el centro de atención, ¿puede ser? Sí. El hecho de entrar a la política, ser alguien que aparece en los medios, y ahora con los teléfonos inteligentes tenemos la capacidad de poder sobresalir para tocar algún tema, y esto es algo que trata de explotarlo. Claro, hacerlo esto desde una posición ya en el gobierno como vicepresidente ya es más complicado, porque el manejo administrativo del Estado tiene sus tiempos, y esto es algo que probablemente él no esté entendiendo, ni tampoco su equipo cercano. Además, debemos de considerar de que si han existido problemas entre presidente y vicepresidente, no es el único. La historia de Bolivia por lo menos nos muestra un par que los puedo citar. Creo que el más importante
ha sido el que ha existido en la revolución de la década del 50, cuando Siles fue presidente y Ñuflo Chávez Ortiz fue su vicepresidente. No estuvo de acuerdo con las políticas de estabilización económica, como el Plan Eder, por ejemplo, o el Plan Triangular, que terminó renunciando a la vicepresidencia y siendo opositor a este gobierno de Siles. Otro caso emblemático podría ser el de Barrientos Ortuño, que fue vicepresidente de Paz Estenssoro y que, claro, le atinó un golpe militar para hacerse con el poder. Ya algo más cercano, por ejemplo, tras recuperar la democracia, la ruptura que existió entre Siles y Jaime Paz Zamora, y posiblemente ya en el siglo XX la ruptura existente entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert. Entonces, esto dentro de nuestra historia es, llamémosle, natural. Tenemos antecedentes, entonces no debería de llamarnos la atención, pero eso sí, hay que ver que el problema del vicepresidente posiblemente sea que confunde la inmediatez de las redes, de la tecnología, con la dinámica que tiene el gobierno y la dinámica que tiene el Estado. Ahora, haciendo un análisis general, ¿cuál crees que hasta ahora y en este tiempo de mandato pueda ser el mayor acierto o el mayor desacierto que ha tenido este gobierno? Bueno, entre los aciertos que ha tenido ha sido esto de acabar con la subvención, que era algo que nos estaba afectando a todos y que por lo menos hasta el momento está dando al país cierto tipo de estabilidad. Ahora tienen mucho trabajo por hacer, una reforma laboral que es altamente necesaria y una nueva política económica, y para eso se va a necesitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ese es el trabajo que va a tener el vicepresidente como tal y también el presidente Paz para colocar las nuevas reglas por las cuales se va a mover el país para la atracción de capitales y para que seamos un país interesante para inversores de todo el mundo. Ya lo mencionaba el presidente, no solamente en su campaña, sino también el día que juró que Bolivia es un país que se tiene que abrir al mundo y que hay que traer el mundo a Bolivia. Y esto pues es un trabajo arduo, grande, gigantesco, que va a necesitar de la colaboración de todos, y gran trabajo que se va a tener que hacer no solamente en los ministerios correspondientes como el de Economía, Planificación, sino también dentro de la Asamblea Legislativa para hacer estas reformas que se necesitan. E incluso estamos hablando de una reforma a la Constitución, y esto es meramente trabajo parlamentario. A propósito de las reformas, ¿cómo estás viendo el trabajo de la Asamblea Legislativa? Hay que tomar en cuenta que hay asuntos que se tienen que ir ya revisando o rehaciendo, como la nueva ley de hidrocarburos, la ley del litio, por ejemplo, que corre prisa, ¿no es cierto? Porque las empresas extranjeras también requieren y están exigiendo seguridad jurídica al respecto para poder trabajar en el país. Evidentemente, y esto es un trabajo de coordinación no solamente de los comités y las comisiones correspondientes parlamentarias, sino también de los ministerios y viceministerios del órgano ejecutivo. Tenemos un viceministerio de coordinación que tiene que coordinar con los parlamentarios, tenemos también otro viceministerio sobre la gestión pública y los ministerios de hidrocarburos, de minería, de economía, que también tienen sus equipos jurídicos y legales, donde ya deberían de estar trabajando en cuáles van a ser estas reformas o las nuevas leyes que nos van a dar el nuevo marco normativo para hablar sobre la nueva política económica. Esperemos que este trabajo ya se lo haya comenzado desde el día 1 de gobierno, y que, claro, en marzo, como lo mencionaba el año pasado el ministro Lupo de la Presidencia, iba a ser el mes de las reformas. Entonces, yo creo que estamos a nada y es cuestión de paciencia, y ya veremos realmente cómo la Asamblea Legislativa en sus ambas cámaras, o posiblemente en asambleas presididas por el vicepresidente, van a tocar estas leyes que son muy importantes, no solamente para la inversión extranjera, sino también para la propia inversión boliviana.
Y en cuanto a las últimas políticas que viene administrando el gobierno, ¿crees que hay algún mayor desacierto? A ver, este tema de hidrocarburos, que bien lo mencionaba Miriam, es uno de los actuales temas que se están abordando en el país. ¿Crees que pueda tener una mayor escalada en conflicto? No, he visto la entrevista que le hicieron al ministro Medinaceli, sí, que es la cabeza del sector, y creo que es de los pocos bolivianos expertos y que conocen sobre el tema. El mayor problema que posiblemente tenga el gobierno es esa lentitud la cual están demostrando para hacer los cambios en el aparato del Estado. Y no solamente es un problema de hidrocarburos o es un problema de economía y finanzas o de la aduana, sino también es algo que podemos ver en Cancillería al no haber todavía este cambio que tiene que ver con los embajadores, donde juega un papel muy importante la Cámara de Senadores, porque es el lugar donde se aprueban los nombramientos. Entonces, estas complejidades de tiempo, que yo creo que mucha gente sí está ansiosa de que los cambios se hagan lo más rápido posible, en la administración estatal tiene una temporalidad. Y esa temporalidad no es al de las redes sociales ni al del clic que nos hemos acostumbrado. A ver, yo quiero hacerte una consulta con relación a esta crisis del combustible que lo estamos viviendo ahora y lo estamos viendo ya que está llevando varias semanas. ¿Tú consideras que el gobierno ha reaccionado tarde para poder solucionarlo o frenarlo? Bueno, lo mencionaba el propio ministro de posibles sabotajes internos. Y esto tiene que ver con el control que se tiene del aparato del Estado. Y aquí pueden haber dos hipótesis. No es fácil tomar algo después de que he estado 20 años en un modus operandi. O el segundo es que se están esperando a las reformas para hacer los cambios correspondientes. Eso sí, Maquiavelo nos diría que una vez que se tome el poder, no hay que perder el tiempo, ni el ímpetu, ni el impulso para hacer los cambios correspondientes en la administración. Y posiblemente ese sea uno de los fallos que está cometiendo el gobierno del presidente Paz, que incluso sus aliados como Unidad Nacional lo han dado a conocer en la Asamblea y están pidiendo incluso cambios como el de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero esto lo tendrá que ver el presidente con su equipo de gabinete y colocarse plazos para que estos cambios que son necesarios se efectúen a la brevedad posible. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho por este análisis, por contactarte con nosotros y darnos tu punto de vista. Un placer y buenas noches. Que te vaya muy bien. Y justamente